tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, profes. Buenos días a todos. Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Dentro de los materiales de estudio, les he colocado dos patrones más adicionales a los que ya habíamos visto dentro del libro. Estos dos no están mencionados en el libro que estamos siguiendo, pero son bastante importantes y muy utilizados, así que vamos a verles bien. El primero es uno que seguramente usted ha escuchado mucho y se trata del modelo vista controlador, el MVC. Por favor, alguien que me ayude leyendo. ¿No hay voluntarios? Yo le ayudo, Inge. A ver, ayúdame. ¿Qué es MVC? Es una forma de organizar y estructurar un proyecto de software separando las múltiples lógicas que éste contiene. Las iniciales MVC significan Model View Controller, que en español es modelo de vista controlador. MVC se hizo muy popular por la rapidez en disponer de los elementos de cada sección para acceder a los modelos y unirlos con la vista por medio de los controladores. Por otro lado, MVC es muy simple para ordenar un proyecto y cumple muy bien su objetivo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, MVC, el Model View Controller, lo que va a hacer es separar, es bastante popular, de hecho existen muchos frameworks que utilizan esta forma de patrón para organizar el código que le va creando, o como sabe, utiliza un framework, es usar algo que ya está eh, realizado y irlo customizando, irle agregando o quitándole cosas o modificándole cosas para que funcione como usted necesita. Ese software, por lo general, tiene este tipo de patrón, MVC. ¿Y en qué consiste? Consiste en separar justamente en tres componentes, que ya les vamos a ver. ¿Cuáles son esos componentes? Por favor, Mauricio Tacuango, ¿me ayuda leyendo? Claro, Inge. Componentes MVC, estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Será la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por separado de ambos aspectos e incrementa la reutilización y flexibilidad. Entonces, ya vimos, son tres componentes los que tiene el MVC. Por una parte, tenemos el modelo. Ya vamos a ver qué nomás ponemos dentro del modelo. Tenemos por otra parte el controlador y por otra parte la vista. Nos queda bastante intuitivo saber que la vista es con la que interactúa el usuario. Esta componente vista será quien nos responda, por ejemplo, en el caso de una aplicación web, el código HTML, RSS, XML, JSON que se necesite. La vista es la que enviará ese tipo de código para que probablemente si el cliente es un browser, pueda interpretar qué página web es. Por otra parte, vemos que cada vez que el usuario hace un request, ¿no es cierto? Está haciendo pedidos de información. ¿Con quién se comunica? Es con el controller, no se comunica con la vista. Fíjese que la vista es un componente que únicamente envía datos, mientras que el controller es el que recibe todos los eventos que el cliente puede estar haciendo. Y únicamente el controller es el que se encarga de hablar con los datos. Solicita datos, demanda datos y el modelo es quien le devolverá esos datos y entonces quien se encarga de procesar estos datos, de formatearlos, de validar las reglas del negocio será el controlador. Veamos ¿de qué se trata el modelo? Alexis, cuando Luisa me ayuda Sí, leyendo. buenos días, ingeniero. Eh, Patrón modelo vista controlador. En la capa modelo encontraremos siempre una representación de los datos del dominio, es decir, aquellas entidades que nos servirán para almacenar información del sistema que estamos desarrollando. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación de facturación, en el modelo existirán las clases factura, cliente o proveedor, entre otras.
Si nuestra aplicación forma parte de un sistema distribuido, es decir, consume servicios prestados por otros sistemas, en el modelo encontraremos los servicios que nos permitirán intercambiar información con ellos. Muy bien, gracias. Entonces, como vemos, parte del modelo no es solamente las bases de datos, no es solamente si es que su aplicación guarda información a un archivo de texto, a un archivo Excel, etcétera, que por lo general siempre va a ser una base de datos, pero podría existir una aplicación que guarde a otros archivos. Todo eso es parte del modelo. En definitiva, en el modelo están los datos. Ahora, como nos dice, si yo tengo una aplicación que se está conectando con un web service del registro civil o con un web service, qué sé yo, de las tarjetas de crédito, digamos que es una aplicación en el web que lo que va a hacer es un carrito de compras y le permite pagar en línea con la tarjeta de crédito o de débito, usted va a consumir un web service de una empresa que se encarga de interactuar con las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Como el DataFast y esas cosas. Entonces, inclusive ese web service que no es suyo, que es externo, que le pertenece a otra empresa, también es parte del modelo. Entonces, dentro del modelo también vamos a tener servicios web. Y nos dice estas aplicaciones ORM. Creo que antes ya las habíamos visto. Una aplicación ORM es una aplicación que suele implementar la capa de acceso a datos. Es decir, cuando usted no quiere que un aplicativo se conecte directamente a la base de datos, pone una capa intermedia llamada ORM, que es un software. Y ese software se va a encargar de hacerle la vida más fácil a la base de datos. Entonces, una de las formas, inclusive para que la base de datos, como en la mayoría de sistemas, la base de datos es como que donde se centraliza toda la información, viene a ser el cuello de botella, es lo que más peticiones tiene que estar atendiendo. Entonces, para que se libere un poquito los recursos, se coloca una capa intermedia, que es ORM. Y ORM se encargará, por ejemplo, de hacer algunas validaciones antes de mandar a la capa de base de datos a hacer el guardado. Porque digamos que si usted está mandando a guardar una factura con un código de un cliente, el cliente no existe, la base de datos le va a devolver un error. Entonces, esta capa ORM lo que primero hace es validar eso, validar que sí existe el cliente en los datos. Probablemente dentro de esta capa ORM también se pueden encontrar muchos triggers o procedimientos almacenados que se encargan de procesar, formatear información, etcétera, para mandarle los datos ya procesaditos, limpiecitos a la base de datos y que la interacción con la base de datos sea mínima. Si tiene un aplicativo, aunque sea un aplicativo, que actúa como un ORM, como una capa de acceso a datos, también debe estar dentro de esta capa, dentro de este componente que es el modelo en este patrón, que es modelo vista controlador. Por favor, Anderson, ayúdeme leyendo. Anderson o Capaña. Claro, profe, buenos días. Ok, un patrón modelo vista controlador. La lógica de negocio de la aplicación también es parte del modelo, es decir, la implementación de las reglas, acciones y restricciones que nos permiten gestionar las entidades del dominio. Del dominio. Por tanto, incluirá mecanismos de persistencia o será capaz de interactuar con ellos. Dado que habitualmente la persistencia se delega a un motor de base de datos, es muy frecuente encontrar en el modelo de la implementación de componentes de tipo DAI, Data Access Layer, o capa de acceso de datos, o un ORM. Será por tanto el responsable de que el sistema se encuentre siempre en un estado consistente e íntegro. Muy bien, lo que decimos, ¿cierto? Todas las reglas del negocio, no solo la base de datos, sino las reglas del negocio, es decir, esas validaciones que tiene que hacer un sistema antes de guardar la información en la base de datos, también es parte de la capa del modelo. Depende de dónde esté implementando las reglas del negocio, en triggers, en store procedures, también es parte del modelo. También es parte del modelo gestionar el almacenamiento, ¿no? Y cómo los mecanismos de persistencia o interactuar con ellos. Cuando hablamos de mecanismos de persistencia es justamente estos componentes, los DAL, Data Access
capa de acceso a datos, o el ORM, que es lo que le explicaba anteriormente. También todo esto es parte del modelo. Veamos qué conforma la vista. Por favor, Andrés Lugmaña, ¿me ayuda leyendo? Buenos días, ingeniero, ¿sí me escuché? Y ya le escucho. Entonces, patrón de modelo de vista controlador. En la capa vista encontraremos a los responsables de generar la interfaz de nuestra aplicación, es decir, componer las pantallas, páginas o cualquier tipo de resultado utilizable por el usuario o cliente del sistema. Por ejemplo, si un usuario está consultando una factura a través de una aplicación web, la vista se encargará de representar visualmente el estado actual de la misma en forma de página visualizable en su navegador. En otro contexto, el cliente del sistema es a su vez otro sistema. La vista es del archivo XML con la información solicitada. En ambos casos se trataría de la misma factura, es decir, la misma entidad del modelo, pero en su representación es distinta en función de los requisitos. Muchas gracias. Entonces, de lo que nos habla la vista es la forma de representar, ¿no es cierto?, de mostrar la información. No importa si es una página web que visualiza desde el navegador o si es una pantalla Windows que está mostrando la misma información, o si es un archivo XML como tal, o puede ser inclusive un archivo PDF que se genere. Todo eso es una vista. Es decir, si usted tiene un aplicativo que va a generar, por ejemplo, reportes, y esos reportes quiere que, digamos que, por ejemplo, los anexos transaccionales o esos archivitos PDF que hay que subir al SRI son parte de la vista, aun cuando usted puede decir, es que no es gráfico, no es una pantalla. No es una pantalla, pero probablemente todos esos reportes que son archivos XML, que son archivos PDF, que pueden ser archivos inclusive JSON, si es que eso es lo que su sistema tiene que sacar, donde se visualice datos, eso es una vista. A veces nos queda bastante sencillo identificar vistas que son gráficas, como pantallas, como ventanas, pero se nos olvida un poquito que también la parte de la vista es cualquier documento que muestra datos, como PDFs o impresiones, inclusive impresiones directamente a las impresoras, también es una vista, o generar archivos XML, archivos TXT, archivos CSV. Digamos que su sistema tiene una opción donde dice importar a Excel todo el conjunto de datos. Eso también es una vista. Ángelo Pujota, ¿me ayuda leyendo, por favor? Clarín, buenos días. Patrón modelo vista controlador. Suele decirse que la vista es una representación del estado del modelo en su momento concreto y en el contexto de una acción determinada. La interfaz de usuario de una aplicación deberá contener los elementos de interacción que permitan al usuario enviar información e invocar acciones en el sistema, como botones, cuadros de edición o cualquier otro tipo de elemento, convenientemente adaptados a la tecnología del cliente. En el caso de las aplicaciones para la web, normalmente en la vista se encontrarán los componentes capaces de generar el lenguaje de ¿Cierto? El lenguaje de marcado es este lenguaje que tiene el HTML, que se junta con los CSVs y todo eso. Eso es lenguaje de marcado. Y entonces conozcamos qué es el controlador. Augusto Salazar, ¿me ayuda leyendo? Patrón de modelo de visión controlador. La misión principal de los componentes incluidos en el controlador es actuar como intermediarios entre el usuario y el sistema. Serán capaces de capturar las acciones del usuario sobre la vista, como pueden ser la pulsación de un botón o la selección de una opción de menú, interpretarlas y actuarlas en función de ellas. Por ejemplo, enviar al usuario a una nueva vista que represente el estado actual del sistema o invocando acciones definidas en el modelo para consultar o actualizar información. Muy bien. Entonces, un controlador, aunque uno pareciera que el usuario va a interactuar con la vista es algo que no tiene lógica.
digamos así. Usted no va a poner lógica de programación dentro de la vista. Es el controlador el que se encarga de tomar esos eventos que puede hacer el usuario, como pulsar un botón, un menú, cualquier cosa con la que usted pueda interactuar con el usuario. Si está en una aplicación móvil, probablemente los movimientos con los dedos que hace sobre la pantalla. Todos esos eventos, quien captura es el controlador. Es decir, toda la lógica de su aplicativo está dentro del controlador. La lógica para el funcionamiento del aplicativo. La lógica de negocio, que es las validaciones o las reglas que tienen que ocurrir. Es decir, yo, por ejemplo, en una aplicación que tiene inventario, yo no puedo vender más del stock disponible. Eso es una lógica del negocio. Eso se encuentra dentro del modelo. Pero la lógica funcional de su aplicativo, es decir, si hace clic en esta opción del menú, yo tengo que llamar a la vista tal, a la pantalla tal, al reporte tal. Eso lo controla el controlador. El controlador, como nos dice, puede llamar a otra vista para que al usuario le muestre otra pantalla. Es como que si el usuario da el botón de siguiente, le presenta otra vista. Quien hace todo eso es el controlador. ¿Sí? Pero y también el controlador es el que en algunos casos, para armar estas vistas, necesita solicitar información al modelo. El modelo le enviará esa información y el controlador mezclará los componentes gráficos con los datos que tiene y genera nuevas vistas para que sean mostradas al usuario. ¿Ya? Pero el controlador, por ejemplo, no va a tener la lógica para validar, por ejemplo, en una transacción bancaria, para validar si antes de hacer el retiro hay saldo en la cuenta. Eso no lo hace el controlador. Hará esa solicitud hacia el modelo y es el modelo quien debe hacer la revisión de que antes del retiro exista un saldo, porque eso es lógica del negocio. ¿Se entiende las dos diferencias entre funcionamiento o lógica de funcionamiento del aplicativo que maneja el controlador y la lógica del negocio que maneja el modelo? ¿Sí? ¿No? El silencio otorga, dice. Entiendo. Sí se entiende. Listo, gracias. Vamos a continuar. Veamos qué más nos dice acerca del controlador. Carlos Puente, ¿me ayuda leyendo? Claro, Inge, buenos días. Patrón modelo vista controlador. Las tareas de transformación de datos que hacen que los componentes de la vista y el modelo se entiendan son parte del controlador. Así, traducirán la información enviada desde la interfaz. Por ejemplo, los valores de los campos de un formulario recibidos, a objetos que pueden ser comprendidos por el modelo, como las clases o las entidades del dominio. El controlador tomará la información procedente del modelo y la adaptará a formatos o estructuras de datos que la vista sea capaz de manejar. Muy bien, gracias. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Inclusive podríamos tener más de un controlador. Un controlador principal que interactúa con el cliente, que toma los eventos del cliente, y podríamos tener un controlador secundario que se encargue ya de hacer un poquito esas peticiones de datos hacia el modelo, ¿cierto? Y genere las nuevas vistas. Podría funcionar así también, tener dos controladores. Sigue siendo parte del modelo vista controlador. Cristian Betancourt, ¿me ayuda leyendo? Sí, a ver, por todo ello podríamos considerar al controlador como un coordinador general de sistema, que regula la navegación y el flujo de información con el usuario, ejerciendo también como intermediario entre la capa de vista y el modelo. En el controlador se encuentran los componentes capaces de procesar las interacciones del usuario, consultar o actualizar el modelo y seleccionar las vistas apropiadas en cada momento. Bien, gracias. Lo mismo que ya habíamos dicho. Controlador tiene un papel principal, es un coordinador general del sistema. Cristian Flores, ¿me ayuda leyendo?
Bueno, dice patrón, modelo, vista, controlador. El siguiente diagrama refleja la relación existente entre los componentes del modelo, vista y controlador, y de esta a su vez con el usuario cliente del sistema. Como se muestra en el diagrama, ni un componente de otra capa debe acceder a los datos generados del cliente. De la misma forma, solo los componentes de la vista estarán autorizados a generar interfaces de usuario para evitar información de retorno. Destaca también el papel central del controlador. Tiene acceso bidireccional al modelo. Muy bien. ¿Cierto? El usuario interactúa o los eventos del usuario a quién le llegan al controlador. Solo el controlador puede enviar y recibir datos del modelo. Y solo el controlador puede generar las vistas, ¿sí? El usuario no interactúa con la vista, interactúa con el controlador. La vista no puede tomar datos directamente del modelo. Ahí está infringiendo el modelo vista controlador. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo vista controlador. Usted debe colocar, por ejemplo, una interfaz de vista, irá dentro de las vistas, ¿cierto? Todo lo que son interfaces o ventanas dentro de los componentes de vista. Por lo general, el controlador y parte del main son partes del controlador. Y dentro del modelo ya tenemos algunos datos, por ejemplo, y la lógica del negocio, como convertir la moneda, convertir euros a pesetas, ya es lógica del negocio. Por tanto, están dentro del modelo. Aquí tenemos otro ejemplo de modelo vista controlador, ¿cierto? Donde tenemos una aplicación MVC. Aquí tenemos la base de datos y el modelo en sí es la conexión hacia la base de datos con todas sus entidades que pueda tener, con todos sus servicios que pueda tener. Es decir, los servicios son las conexiones a web services, podría ser, ¿sí? Todo esto es parte del modelo. Y el controlador, que puede tener, si hay bibliotecas propias, puede utilizar el controlador directamente. Es el controlador quien se conecta con las diferentes entidades que tenga el modelo. Y suele haber un componente que es el que construye las vistas, por ejemplo, y va a generar, toma los datos HTML, probablemente como si fuesen, bueno, toma datos de HTML que usted tiene las paginitas y el generador de la vista se encarga de generar, de juntar los datos con el código HTML y generar código que ya puede ser interpretado por un browser, por ejemplo, donde ya tiene HTML, CSS, jQuery, JavaScript, todo eso para que sea enviado al browser. La parte de la vista. Bueno, aquí tenemos algunas otras bibliotecas que también pueden ser utilizadas por estos que son generadores también de vistas. Si en una aplicación hay algo que se denomina ruteo, ¿qué es el ruteo? Cuando usted programa para el web, es necesario manejar todo lo que son los URLs y normalmente usted suele tener rutas de acceso a los diferentes recursos que puede tener. Toda esa funcionalidad también es parte de la vista, ¿sí? Cada vez que un usuario hace un get o un set desde de la aplicación, la parte del ruteo no es parte del controlador. El ruteo y el binding también son actividades que son partes de la vista. A lo mejor ahorita esto no le queda muy claro, pero ya más adelante y en otras materias donde usted ya aprende a programar para el web, va a entender que el ruteo, el binding y el generador de las vistas, que por lo general en los aplicativos de frameworks que se utiliza para programar para el web, esto no es algo que usted tiene que generar. Suele ya venir hecho y uno únicamente los reutiliza. Aquí tenemos otro ejemplo del modelo vista controlador, donde más o menos a nivel de componentes. Esto tiene separado en 3 un diagrama del modelo con todo lo que tiene ahí.
un diagrama de la vista. Acá tenemos todo lo que es el controlador de voz, probablemente. Si tenemos componentes de reconocimiento de voz, van aquí, parte del controlador, componentes de táctiles, ¿no es cierto? Como para cuando está programando para un móvil, parte de los controladores es el manejo del teclado. Entonces, para tomar los datos que ingresan desde el teclado, o el manejo del mouse también es parte de lo que es el controlador. Veamos algunas ventajas de este modelo vista controlador. Cristina, ayúdeme leyendo. Claro, Inge, buenos días. A ver, ventajas. La clara separación de responsabilidades impuesta por el uso del patrón MVC hace que los componentes de las aplicaciones tengan sus misiones bien definidas. Por tanto, los sistemas serán más limpios, simples, más fácilmente mantenibles y en general más robustos. Mayor velocidad de desarrollo en equipo, ya que al estar separado en 3 partes tan diferenciadas, diferentes programadores pueden ocuparse de cada parte en paralelo. Múltiples vistas a partir del mismo modelo, lo que permite la reutilización de los desarrollos y asegurando la consistencia entre ellas. Y facilidad para realizar las pruebas unitarias. Muchas gracias. Ahí tenemos algunas de las ventajas de este modelo. Veamos qué desventajas podríamos encontrar en este modelo. Cristina Jiménez. Cristina, ¿está disponible? Daniel Pérez. Sí, profe. Ayúdame leyendo. Desventajas. Hay que ceñirse a las convenciones y al patrón. El uso de las convenciones impuestas por el framework y la estructura del patrón MVC puede ser tediosa. La división impuesta por el patrón MVC obliga a mantener un mayor número de archivos, incluso para tareas simples. Y curva de aprendizaje. El salto a MVC puede resultar un cambio radical y su adopción requerirá cierto esfuerzo. Además, utilizarlo implica conocer bien las tecnologías con las que se implemente, la plataforma de programación utilizada, además de la tecnología utilizada para la interfaz de usuario, sea HTML, CSS, JavaScript en el caso de la web. Muy bien. Muchas gracias. Ahí tenemos algunas desventajas de este tipo de patrón. Definitivo, cuando usted trabaje para el web, va a usar frameworks y la mayoría de frameworks usan modelo vista controlador. Y va a tener que ceñirse a cómo el framework trabaja. Esa es una de las desventajas. No tiene mucha libertad para hacer que el sistema funcione como a usted le gustaría. Tiene que ceñirse al modelo vista controlador y a veces eso suele ocasionar problemas en los programadores hasta que comprende exactamente cómo funciona el MVC. Y se requiere conocer también programación para el web, porque básicamente modelo vista controlador fue pensado y creado para programar para el web. Los frameworks que lo usan programan para el web. Yo no he visto modelo vista controlador en un ambiente que no sea web, pero podría utilizarse. Pero por lo general va a encontrar para programación para el web. Y el otro que quería mostrarle también es esta arquitectura, que es la que es guiada por el dominio. Esta es un poquito más larga de explicar, pero creo que sí nos da el tiempo. Normalmente, digamos que toda la parte de todos los modelos que hemos visto, muchos de ellos pueden ser utilizados para ciertas partes de un aplicativo. Estamos hablando de aplicativos grandes que tienen un montón de módulos y un montón de funcionalidades. Cada parte, inclusive cada parte de nuestro gran sistema, podría tener un patrón de arquitectura diferente.
Sin embargo, mucho se ha hablado, la realidad es que el rato que el programador empieza a crear el aplicativo, no logra hacer que el sistema funcione como la arquitectura le dice que debería funcionar. Y entonces se dice que ahí el fracaso de la implementación de mucho software, aunque usted haga todo lo que es diseño, aún así se llega a software que el usuario no termina de estar conforme con el software. Sí, aunque usted no lo crea, la tasa de éxito de implementar una aplicación que sea utilizada por los usuarios y se mantenga en producción más de 5 años es bastante baja, pero digamos que un 70% de las aplicaciones únicamente llegan a estar en producción. Que haya un 30% de desarrollos que no lleguen a ser exitosos y por lo general esos desarrollos no son exitosos porque el usuario dice que lo que le construyeron no es lo que él necesita. Significa que aún es complejo que un programador o un equipo de desarrollo completo, no solo el programador, sino el analista de requerimientos, el arquitecto, el desarrollador, el que hace pruebas de control de calidad, todo ese equipo tecnológico que estuvo detrás del desarrollo del aplicativo, no logró hablar el mismo lenguaje que habla el usuario final. Por eso el usuario final llega a decir que el sistema no hace lo que él necesita o lo que él quiere. Basados en ese criterio, hace unos años atrás se escribió este libro de hacer un diseño guiado por el dominio. Se dice que uno de nuestros grandes problemas como desarrolladores o como equipo de tecnología que hace desarrollo de software completo es que pensamos como ingenieros y no pensamos en el cliente, ¿sí? Entonces, de esta metodología guiada por el dominio, para ellos, el dominio justamente es el cliente, el negocio debería ser una solución a este problema. Entonces, por favor, vamos a conocerle un poquito. David Salazar, ¿me ayudas leyendo? Sí, profe, buenos días. No sé si el ruido le moleste de fondo. No se escucha nada. Bueno, patrón Domain Driven Design. Diseño guiado por el dominio. Es un enfoque de desarrollo de software utilizado por Eric Evans en su libro Domain Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software. Representa distintas claves, terminología y patrones utilizados para desarrollar software donde el dominio es lo central e importante de una determinada organización. Bien, muchas gracias. David Jacome, ¿me ayuda leyendo? A ver, ¿es posible crear software bancario complejo y sin un buen conocimiento del dominio? De ninguna manera, nunca. ¿Quién sabe sobre bancos? ¿El arquitecto de software? No. Simplemente usa el banco para mantener su dinero a salvo y disponible cuando lo necesita. ¿El analista de software? Realmente no. Él sabe analizar un tema determinado cuando se le dan todos los ingredientes necesarios. El desarrollador, olvídalo. ¿Quién entonces? Los banqueros, por supuesto. El sistema bancario es muy bien entendido por la gente interna, por sus especialistas. Conocen todos los detalles, todas las capturas, todos los posibles problemas, todas las reglas. Aquí es donde siempre debemos comenzar, el dominio. Muy bien, gracias. Entonces, la definición del dominio es justamente que quienes conocen del dominio, de todos esos detalles del proceso que va a realizar, las reglas, las posibles excepciones que ocurran, es justamente en el dominio. ¿Y quiénes son esos especialistas en el negocio? Ellos son quienes conocen todo el dominio. Usted, aunque crea que como arquitecto o ya ha tenido experiencia desarrollando software para bancos, aún así, quien conoce al 100% el negocio es un experto de la banca, ¿sí? Adicional,
no se manejan todos los procesos exactamente igual en todos los bancos. Un banco puede implementar un proceso de una manera, otros bancos de otra manera. Como ejemplo, las transferencias interbancarias. Hay bancos que hacen que las transferencias interbancarias sean inmediatas. Hay otros bancos que el proceso dice que se va a demorar entre 15 y 20 minutos. Hay otros bancos que en 2 horas ya están acreditadas las transferencias interbancarias. Hay otros bancos que le dice en 24 horas va a estar acreditada su transferencia. Digamos que en función del tiempo hay diferencias. Hay diferencias en a dónde van, cómo, en qué orden se hacen las transacciones, ¿sí? Hay bancos que lo primero que hacen es un crédito hacia el Banco Central y el Banco Central le piden que él se encargue de hacer el crédito al banco de destino. Utilizan el Banco Central como intermediario. Hay otros bancos que dicen, no, yo tengo un convenio directo entre el Pichincha y el Produbanco, por eso nuestras transacciones son en línea. Nosotros no utilizamos el Banco Central como intermediario, sino que vamos a intercambiar datos directamente entre el Pichincha y el Produbanco. Otros dicen, la red van red. Todos los bancos que están dentro de la red van red trabajamos de esta manera. Tenemos una cuenta, hacemos los cruces. Hay otros que dice cada 4 horas hacemos las conciliaciones para ver cómo están los saldos entre los distintos bancos. Aún cuando usted tenga mucha experiencia en el desarrollo de los bancos, bancaria, que siempre va a ser deseable, digamos que si usted está en una empresa que va a construir el software core bancario para una entidad, ¿no es cierto? Por lo general va a buscar especialistas o desarrolladores, arquitectos, analistas, desarrolladores, controles de calidad, que ya tengan algo de experiencia en software bancario. Siempre va a ser deseable. Pero aún así, no se puede confiar, y ese es uno de los errores que solemos cometer, es pensar que ya sabemos cómo funciona, cuando en realidad cómo funciona en esa entidad en la que usted va a desarrollar el software es únicamente los especialistas que trabajan en esa entidad. Y serán especialistas con experiencia, ¿no es cierto? No es lo mismo un oficial de crédito de un banco que ha entrado hace 3 meses que un oficial de crédito que va 5 años trabajando en lo mismo. Probablemente el oficial de crédito de hace 5 años tenga toda la experiencia y el conocimiento de las excepciones, de cómo tratar ciertos escenarios, etc. Que esos especialistas es quienes deben formar parte de nuestro equipo de trabajo para implementar nuestro software con éxito. Hablamos de software complejo, ¿sí? No hablamos de software que ya se conoce cómo funciona, digamos, el software financiero, la contabilidad. La contabilidad es un proceso que no ha cambiado en los últimos 30 años. ¿Ya? Siempre se hace la contabilidad de la misma manera. No estamos hablando de un sistema que haga contabilidad de ese tipo, lo que sea complejo de desarrollar. De hecho, esta arquitectura se suele utilizar en escenarios que son un poco más complicados, en escenarios que no hay mucha experiencia en eso, ¿sí? O en escenarios que son grandes eh, de, de, de analizar. ¿Sí? Para eso nos serviría este tipo de arquitectura. Ya vamos a ver, es bastante compleja, pero ayuda a resolver problemas donde la naturaleza del negocio es un poquito incierta, digamos. Continuemos leyendo. Denise Alexandra Andrade, ¿me ayuda leyendo? Claro, Inge. Patrón Domain Drive Design, diseño guiado por el dominio. Se utiliza para tener una mejor perspectiva a nivel de colaboración entre expertos del dominio y los desarrolladores, para concebir un software con los objetivos bien claros. Dominio principal o core domain. El diferenciador clave para el negocio del cliente, algo que deben hacer bien y no pueden subcontratar. Subdominio. Separan las características o aplicaciones que su software debe admitir o debe interactuar. En la segregación de un dominio más general en uno más acotado, cohesivo y comprensible. Muy bien. Tenemos definiciones. Tenemos el dominio principal y los subdominios, o core domain como dominio principal. Por ejemplo, dentro de un banco tienen algunas actividades grandes.
Entre ellas, por ejemplo, ¿cuál es el dominio principal en un banco? Posiblemente captar todos los depósitos, poner créditos, es decir, colocar los créditos, ¿no es cierto? Dar préstamos y dar los servicios para que el cliente pueda hacer las transacciones que necesite, como transferencias, depósitos, retiros, préstamos, pagos de los préstamos, ¿no es cierto? Refinanciaciones de los préstamos. Todo eso es parte del core de un banco. Sin embargo, un banco tiene también, por ejemplo, un departamento de sistemas, ¿sí? Una gerencia de tecnologías de información. Y ahí lo que hacen es software. Desarrollan, tienen muchos ingenieros que se encargan de desarrollar el software. También existe un departamento de recursos humanos. ¿Y ese departamento de recursos humanos de qué se encargará? De contratar los aspirantes, de hacer todas las pruebas, de que tenga todas las entrevistas, toda la parte formal de la contratación, y luego les generan los roles de pagos, les pagan horas extras, les depositan el dinero a las cuentas de los empleados, les dan posiblemente algunos beneficios, seguros médicos, uniformes, de todo eso se encarga también recursos humanos. También hay una gerencia financiera, y esta gerencia financiera se encargará de toda la parte contable, de toda la parte de análisis financiero también, para saber si el negocio está ganando, está perdiendo y qué se puede hacer, y los costos, en qué áreas está yendo más costos, para poder hacer que tomar decisiones de manera temprana en una empresa para evitar la quiebra o para maximizar las utilidades. Esa sería su. Hay un departamento de marketing que se encarga de toda la parte de publicidad del banco, ¿no es cierto? De cuál es la, la, la forma de pensar de los clientes acerca de su banco, ¿cierto? Todo eso. Todos esos son dominios que tiene un banco. Podríamos asociar que cada dominio es como que a cada gerencia que tiene una entidad, pero debemos saber diferenciar de todas esas gerencias cuál es lo principal, a qué se dedica. El gerente de sistemas siempre va a creer que sin sistemas el banco no vive, pero ese no es el dominio principal. El dominio principal es ese diferenciador clave del negocio, algo que debe hacer bien y no puede subcontratar. El desarrollo de software, ¿un banco puede subcontratar? Por supuesto. Contrata a una empresa que le dé los servicios para que haga el desarrollo. ¿Un banco puede subcontratar a alguien que le dé los servicios de recursos humanos? Sí, existen empresas incluso que se dedican a hacer eso, gestión de recursos humanos. ¿Un banco puede subcontratar la parte de financiera? También puede subcontratar. Hay empresas que se dedican a hacer solo eso. ¿Puede subcontratar marketing? También puede. ¿Qué no puede subcontratar un banco? Un banco no puede subcontratar la gestión bancaria, es decir, captar los depósitos, dar los retiros, colocar los préstamos, cobrar los préstamos. Eso es algo core del banco. Esa es su razón de ser. Ese es el dominio principal, ¿sí? Los subdominios son todo lo que necesito para que el dominio principal funcione bien, que podría subcontratar o no, ¿ya? Pero mi software debe centrarse en el dominio principal, ¿sí? Si es un software para un banco, debe cubrir el dominio principal como primero. Veamos qué más nos dice acerca del dominio. Denise Andrade creo que ya me ayudó leyendo. Diego Rivas, por favor, ¿me ayudas leyendo? Listo, ingeniero. ¿Qué es el dominio? Es el problema específico que estamos intentando resolver del mundo real. Representa todo el conocimiento de un experto, pero este conocimiento es difícil de plasmar en un desarrollo de software. Un dominio real tiene demasiada información que plasmar y es una tarea en conjunto la toma de decisiones de las abstracciones a lograr. Leo también los cuadritos. Gracias. No, los cuadritos tienen casi lo mismo de arriba, ¿no es cierto? Por una parte nos dice, el dominio representa todo el conocimiento de un experto. El primer y principal requerimiento del modelo del dominio es ser consistente y sin contradicciones.
representa el diferenciador clave del negocio, algo que debe hacer bien y no puede subcontratar. El dominio se va a convertir en una capa de nuestra arquitectura. Representa la información del negocio, la lógica del negocio, situaciones del negocio, a pesar de las dificultades que puede conllevar la infraestructura. Significa que muchas veces los desarrolladores de software, ¿por qué esta parte está puesta esta partecita aquí? Porque la gente de TI en general solemos hacer que el sistema funcione a cómo funciona nuestra arquitectura tecnológica, ¿sí? Queremos, nosotros conocemos cómo funcionan nuestras herramientas y queremos que el software funcione de una manera similar. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, del dominio, perdón, posiblemente el usuario tiene otra idea de cómo debería funcionar su software. Por eso es que nos dice, no piense siempre en infraestructura, que ese es nuestro error, sino que dejemos que el dominio sea quien nos guíe cómo debería funcionar su sistema. Una vez definido el dominio, otro de los componentes de esta arquitectura se denomina el Ubiquitous Language. Veamos a qué se refiere con eso. Diego Casagallo, ¿me ayudas leyendo? Diego, ¿está disponible? Sí, profe, buenos días. Una incompatibilidad en el lenguaje puede generar traducciones que no son necesarias e incluso el problema de la traducción ida-vuelta. Se traduce algo desde un idioma a otro y luego cuando se intenta traducir en reversa tiene otro significado. Muy bien, muchas gracias. El Ubiquitous Language es encontrar un lenguaje común entre el negocio y la gente de tecnologías de la información. Los desarrolladores nosotros solemos utilizar muchísimo terminología técnica. Y aunque usted no lo crea, bueno, ahora las cosas han cambiado un poco más. Ya la tecnología ya llega casi a todas las profesiones y casi todo el mundo ya sabe usar un computador. Pero aunque usted no lo crea, puede encontrarse aún con personas que no manejen los términos técnicos que usted utiliza. La imagen lo dice todo. Yo puedo decir un mouse o un ratón en español. Y usted como tecnologías de información está pensando en ese aparatito que sirve en su computador como un ratón. Y si usted le dice a otra persona que no sea de tecnologías de información, posiblemente cuando le habla de un ratón, esté pensando en un animalito y no en un aparato. Este suele ser uno de los problemas esenciales. ¿Cómo nos comunicamos con personas que no son de tecnologías de información? Y para ello lo que se hace es definir un Ubiquitous Language. Aunque tenga ese nombre así un poco extraño, así es como se denomina. Edgar Tipán, ¿me ayudas leyendo? Claro, Inge, muy buenos días. Ubiquitous Language. Hay que tener en cuenta que los desarrolladores están acostumbrados a lidiar con términos relacionados a objetos, bases de datos, UML, etc. Y los expertos de dominio no entienden para nada este lenguaje. Hay que trabajar para encontrar un lenguaje común entre los interesados. Por ejemplo, en un sistema de veterinaria se puede pensar en un cliente como una persona, dueño de un animal, un cliente como un animal que tiene de dueño una persona. Muy bien, más allá de la palabra también suelen haber conceptos. Hablamos del cliente, y estamos conversando con una persona para levantar los requerimientos y nos dice, es que yo tengo que guardar los datos del cliente. ¿Qué es el cliente? Aún no hemos definido qué es un cliente. Como dicen, una veterinaria, el cliente puede ser la persona que me va a pagar por el servicio, ¿ya? Porque estoy pensando en que el cliente es el que va en la factura. Para alguien, para el médico, probablemente el cliente es el animalito al que le tengo que curar, al que le tengo que dar el servicio, ¿sí? Entonces, de eso es importante definir. ¿Qué es cliente? ¿Es una persona o es un animal en este caso? Sí, términos como esos, que a veces son
para nosotros los damos por sentado, hay que empezar definiendo. Eso es el ubiquitus, definir esos términos. Edwin de la Cruz, ¿me ayudas leyendo? Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. Único ubiquitous language. Entonces podríamos decir que el modelo es donde debe recaer el lenguaje utilizado. No puede haber discrepancia en lo que se habla y lo que se desarrolla. Tiene que ser un recurso donde todos podamos hablar el mismo idioma. Podríamos comparar el dominio como un diccionario del ubiquitous language. La única manera de testear y mejorar nuestro lenguaje del dominio es forzarlo en las conversaciones que tenemos con un determinado experto del dominio, para que afloren dudas y certezas, para asegurarnos que el lenguaje utilizado es el correcto. Muy bien, entonces, este diccionario de palabras o de términos que debemos definir, hay que testear, saber si estamos comprendiendo bien. Y entonces es utilizarlo en todas las conversaciones con los expertos del dominio, ¿sí? Para ver que ahí pueda aflorar las dudas o saber que estamos trabajando correctamente con todo ese diccionario de palabras. Veamos el siguiente componente de esta arquitectura, que es los bounded contexts, el contexto delimitado. ¿A qué se refiere con ese contexto delimitado? Edwin Vallas, ¿me ayudas leyendo? Buenos días, Inge. Bounded context, contexto delimitado. La idea es que cuando se tienen modelos grandes, más de 500 entidades, estas se dividan en contextos delimitados, poniendo de forma explícita la relación entre ellos. La idea detrás del bounded context es conseguir un lenguaje ubicuo, que sea único para el modelo y que el mismo no se preste a confusión, permitiendo así una mejor comunicación entre los desarrolladores de software y los expertos de dominio. Muy bien. Este contexto delimitado, ¿a qué se refiere? Que a veces nosotros hablamos dentro de nuestro Ubiquitous Language, de ese diccionario de palabras o de definiciones. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del cliente en el área de la bodega, ¿sí? Si usted está hablando con un bodeguero que hace las compras para una empresa, si usted le dice, hay que llamar al cliente para pedirle más producto, al bodeguero, el bodeguero entiende que el cliente es el proveedor a quien yo le compro. Si yo hablo con alguien de ventas y le digo hay que llamar al cliente para decirle que ya tenemos un producto, estamos hablando de la persona a la cual yo le vendo, ¿sí? También el término factura, por ejemplo. Yo puedo hablar de factura con el área de compras, ¿cierto? Con el área de bodega. Le digo, la factura debe tener tal cosa. Las devoluciones de estas facturas se realizan de esta manera. Y lo mismo las facturas de venta. Entonces, aun cuando el término factura sea el mismo, para la gente de compras representa una cosa, para la gente de ventas representa otra cosa. En una factura de compras, por ejemplo, en la parte financiera, significa que yo tengo que hacer un débito de mi banco. En una factura de ventas significa que yo voy a recibir un ingreso por esa factura. Son conceptos diferentes y eso a veces lleva a confusiones. Le dice, la nota de crédito debe funcionar de esta manera. Y el desarrollador no se da cuenta que está haciendo una nota de crédito en una factura de venta o en una factura de compra y debe funcionar distinto. Entonces ahí lo que dice es, definamos un contexto delimitado. Es decir, definamos las áreas, aun cuando usemos el mismo término. Dentro de ventas es una cosa, dentro de la compra es otra cosa. Este es el bounded context. Definir como que estos departamentos diferentes en los que hablamos con el mismo término, pero representa cosas distintas.
¿cierto? Nos dice, pongamos el ejemplo de una empresa comercial que compra unos bienes al por mayor, los almacena y los va vendiendo al por menor. Vemos que se puede identificar 4 áreas: compras, el almacén, las ventas y sistemas, ¿cierto? Acá partimos de una división por área de la organización. No significa que esto siempre sea así, aunque es un buen punto de partida. Es decir, estos contextos delimitados, estos bounded contexts, por lo general serán similar a las áreas de una empresa. Es un buen punto de partida, aunque no puede coincidir necesariamente. Y dentro de esas áreas, ahí hablamos de la orden de compra, del producto, inclusive, no solo qué representa el producto, sino qué atributos debe tener un producto. Para la gente de compra solo le interesa el código y el nombre. Para el almacén ya le interesa la categoría, el peso, el color. Ya es importante para el que está almacenando. Para las ventas, probablemente el producto necesite algunos de sus atributos. Y para sistemas, obviamente el producto es algo completo, ¿cierto? Hablamos de cliente también. Para las ventas, ¿qué representa un cliente? Para sistemas, ¿qué representa un cliente? ¿Cierto? Entonces, eso es definir el contexto delimitado. ¿Qué representa en cada caso? Una nota de crédito en ventas, ¿qué significa? En compras, ¿qué significa? Y sistemas debe poder diferenciar la nota de crédito de ventas y la nota de crédito de compras, como un ejemplo. ¿Ya? Ese es el contexto delimitado, ese concepto. El siguiente elemento tenemos algunos elementos como las entidades. Veamos a qué se refiere con entidades. Emilio Piedra, ¿me ayudas leyendo? Claro, Inge, buenos días. Entities, entidad. Cualquier objeto del dominio que mantiene un estado y comportamiento más allá de la ejecución de la aplicación y que necesita ser distinguido de otro que tenga las mismas propiedades y comportamientos es una entidad. A cada instancia, por tanto, se le debe asignar un identificador único. Las entidades son capaces de ser buscadas, almacenadas y recuperadas. Entonces, podríamos tener en un contexto una entidad con mayor importancia, que tenga que respetar la regla de consultar, editar, insertar, borrar. Y podemos tener otras entidades que son referenciables, las cuales no podemos editar, pero necesitamos recuperar. También son entidades, pero un cambio en alguno de sus atributos dentro de otro contexto no debería ser una acción permitida o necesaria. Podríamos relacionar el concepto de SRP, Single Responsibility Principle, donde cada entidad cumpla con su responsabilidad dentro del contexto en el que se encuentra y tiene una sola intención. Muy bien, gracias. ¿Qué nos dice? Nos dice identifique las entidades. Nos dice qué es una entidad. Nos dice que es algo que necesita ser distinguido una de otra. Más o menos, si hacemos el símil, como si fuese una clase, pero tiene algo adicional. Nos dice, debe tener estado y comportamiento. Sabemos que las clases tienen estado a través de sus atributos y los comportamientos a través de sus métodos. Por ahí podría ser un símil parecido. Pero una entidad adicional nos dice que cada registro debe ser único. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de clientes y yo puedo a cada registro del cliente identificarlo de una forma única, por ejemplo, a través de su cédula, entonces cliente sí es una entidad, porque a cada instancia tiene un identificador único. Digamos que yo tengo en esta empresa de compra y venta de cosas, digamos, tengo una silla, ¿sí? Y yo no puedo identificar, tengo 100 sillas, pero yo no puedo identificar de forma única cada silla y a mí me da igual vender la silla 1 que vender la silla 50, entonces eso ya no es una entidad, porque la silla no tiene un identificador único. Yo tendré por lo general un código de barras para las sillas y no me importa cuál venda. Igual solamente como que voy contando y digo, vendí 5 sillas, vendí 2 sillas, vendí 3 sillas. Eso es lo que ocurre en los supermercados. Todos esos productos que no se pueden identificar de forma única no corresponden a entidades. Digamos que si usted vende
tarjetas de recargas. Y las tarjetas de recarga sí puede identificarlas de forma única porque tienen un código de barras diferente para cada tarjeta, entonces eso sí es una entidad. Si usted está hablando, por ejemplo, de las sillas en el contexto del sistema que administra los bienes de una empresa, y son las sillas que están asignados a los empleados. Esa silla sí puedo y debo poder identificar de forma única. De hecho, se le pone un código de barras y dice la silla 502035 está asignada al empleado Pepito Pérez, ¿sí? Porque él debe cuidarla y cuando salga de la empresa debe entregar esa silla. Un computador tiene un código único, entonces también corresponde a una entidad. Pero con el ejemplo de la silla, lo que le quiero decir es que dependiendo del contexto, si es la silla que estoy vendiendo en el área de ventas, no es una entidad. Pero si es la silla que fue entregada a los empleados para su uso y luego deben entregarla en el contexto del manejo de bienes o de activos de una empresa, entonces esa silla sí es una entidad, ¿sí? Por eso nos dice que debemos considerar en qué contexto estamos hablando, por una parte. Por otra parte, estas instancias de las entidades deben poderse realizar todas las tareas normales que se puede hacer con un producto, con una entidad, que es consultar, perdón, editar o modificar, insertar y borrar registros, digamos, como si fuese la entidad de una base de datos. Podemos consultar, editar, insertar, borrar. Serían las acciones básicas sobre una instancia, ¿bien? En algún contexto yo necesito esas 4 funciones, digamos, las facturas. En el contexto de las ventas, cuando desde la caja una cajera está generando facturas, ¿no es cierto? Está vendiendo, ella está insertando facturas y le debe permitir insertar. Probablemente también pueda editar, ¿no es cierto? Cuando el cliente dice, sabe que ya pasó este producto, pero ya no lo quiero, quítele de la factura. Debe poder editar. Debe poder consultar cuando alguien viene y le pregunta cuál fue la factura de tal fecha y que le reimprima, por ejemplo. Hace una operación de consulta, pero probablemente lo más seguro es que la cajera no pueda borrar facturas, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del contexto, debe tener acceso a esas opciones básicas. Si es que es el supervisor, debería poder borrar una factura o no. Eso es una regla del negocio. ¿Sí? Digamos que las sillas, si es que estamos hablando del bodeguero que inserta productos, edita productos, consulta y borra productos, al bodeguero probablemente sí le dejo borrar productos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del contexto, todas estas acciones sobre las entidades también pueden ir cambiando. En un contexto le permitimos hacer una acción y en otro contexto no le permitimos hacer alguna acción, como el ejemplo de las facturas. Si no es una entidad el elemento, como el de las sillas, en el caso del venta de sillas, podría caer en que sea un objeto de valor. ¿Qué es un objeto de valor? Veamos. Francisco Galeas ya leyó. Emilio ya leyó. Erika Gualoto, ¿me ayuda leyendo? Sí, ingeniero, buenos días. A ver, value objects, objetos de valor. Cuando un objeto no llega a ser entidad, se le considera un objeto de valor. Los objetos de valor dentro de una aplicación son indistinguibles unos de los otros. Consisten únicamente en un conjunto de propiedades y comportamientos, pero no mantienen identidad alguna. Sí es posible que mantengan un estado, pero este se pierde al terminar la aplicación. Se pueden duplicar y destruir con facilidad y no deberían ser modificados una vez han sido creados. Pueden contener a su vez otros objetos de valor y en ocasiones es posible agrupar varios atributos en un objeto de valor. ¿Sigo? Sí, por favor. Agregados. Son grupos de entidades relacionadas entre sí a nivel de negocio.
Cuando tenemos varias entidades que están relacionadas entre sí y son dependientes entre ellas, las agrupamos en agregados. En un agregado se define cuál va a ser la entidad raíz, root o principal, y se dará acceso público únicamente a este, de modo que las entidades externas solo podrán acceder a las entidades internas a través de la entidad raíz. Muy bien, gracias. ¿Qué nos quiere decir? Dentro de esos elementos ya vimos lo que eran las entidades. Cuando algo parece una entidad, pero no cumple con la partecita de que puede ser, debe tener un identificador único, no es una entidad, se trata de un objeto de valor. Son indistinguibles unos de otros. Al igual que las entidades tienen estado y comportamiento, pero no se distinguen unos de otros. El caso de la silla o el caso de todos los productos que se venden en un supermercado. La mayoría de ellos son indistinguibles unos de otros. Uno no identifica un tomate de otro tomate, una cebolla de otra cebolla. Sí, todas son cebollas y solo nos interesa por su peso cuánto le estoy vendiendo al cliente. Sí, ni siquiera la cantidad, sino el peso en libras que estoy vendiendo. En otros casos, como las sillas, uno lo que necesita saber es cuántas sillas de un modelo en específico estoy vendiendo. Sí, entonces esos ya no son entidades, son objetos de valor. ¿Bien? Por otra parte, tenemos los agregados, que nos dice es agrupar varias entidades. El ejemplo clásico de un agregado es una factura. Una factura en realidad está compuesta por 3 entidades, o al menos 2, dependiendo de cómo haya diseñado. La primera parte es la cabecera de la factura. En la cabecera de la factura se suele colocar a qué cliente le estoy vendiendo, se suele colocar la fecha de la factura, se suele colocar el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente. La factura tiene un número único que es del SRI, que tiene esos 3 numeritos 001, rayita 001, rayita y un secuencial. El uno identifica cuál es la matriz, el otro identifica cuál es la sucursal y el otro identifica la secuencial de venta de esa sucursal. Bueno, en definitiva, el número de la factura asociado con el SRI. Esa podría ser la cabecera. Esa es una entidad, ¿sí? Tengo un solo registro de la cabecera de la factura, pero una factura también tiene el detalle. Y el detalle es en donde yo le digo, del producto de código tal, estoy vendiendo 5, el valor es $5, el descuento es del 5%, el subtotal es, compré 3 de esos, la cantidad, 3 por 5, 15, menos el descuento, ese es el valor total. Ese registro es idéntico al siguiente registro en una factura. Es otro producto, es otra cantidad, otro valor, pero las operaciones son la misma. El detalle de la factura, que pueden ser muchos registros, ¿no es cierto? Una factura vendo yo muchísimos productos, esa es otra entidad. Y en cada instancia se guardará qué producto estoy vendiendo, ¿cierto? Y por lo general el aggregate lo que nos dice es que de la cabecera de la factura yo puedo tener muchos detalles de venta, detalle de factura. Ese detalle de factura tendrá un código que identifica de qué factura padre, de qué cabecera, a qué cabecera le pertenece, ¿sí? A eso se refiere con estos agregados. La factura es un agregado. Yo no puedo acceder desde mi programa a consultar el detalle de una factura de forma individual. Por lo general accedo a través de la raíz, es decir, a través de la cabecera de la factura. Yo busco factura, digo la factura 50, 30, 25, busco, muestro esa factura y luego muestro el detalle de todo lo que vendí en esa factura. Hay veces que las facturas tenemos 3 entidades, por ejemplo, la del pie de factura, donde yo digo cuál es el total de venta. Sumamos todos los detalles, el total es tanto, la base IVA es tanto, la base cero es tanto, el impuesto, el IVA es tanto el valor y el total a pagar es tanto, la forma de pago fue en efectivo, la forma de pago fue cheque, fue tarjeta, lo que sea. Esas 3 entidades constituyen una sola factura, pero está compuesta por 3 entidades distintas. ¿Sí? Eso corresponde a un agregado. Cuando tengo más de 3 entidades relacionadas entre sí,
En realidad es una sola factura. Por optimización de espacio en la base de datos, separamos en 3 entidades. ¿Se entiende lo que es un agregado? ¿Entendemos? ¿No? Sí, entendí ahí. Ya, sí se entendió. Muy bien. Vamos por el último elemento, que son, bueno, no el último. Nos faltan los servicios, las factorías y los repositorios. Vamos por los servicios. Veamos qué es un servicio. Francisco Galeas, ayúdeme leyendo, por favor. Claro, Inge. Elementos, servicios. Servicios. La mayoría de los verbos del lenguaje ubicuo se convertirán en métodos de los objetos de la capa de negocios. Pero hay verbos o comportamientos que no es fácil concretar, al cual los objetos corresponden. Esos comportamientos suelen ser en realidad servicios. Ejemplos del mundo real. La reparación de un automóvil. ¿A quién corresponde? ¿Al usuario, conductor o al vehículo? Cuando envío un paquete postal, ¿quién hace el envío? ¿El remitente o el destinatario? En realidad son servicios que contratamos, porque no los implementamos, nosotros simplemente los usamos y no forman parte de nuestra vida ni entorno personal. De hecho, es posible que en cada ocasión que tengamos que reparar el coche, utilicemos un taller distinto o que elijamos el modo de la empresa para evitar el paquete postal en función de las necesidades concretas de cada envío. Sin embargo, si soy el dueño de un taller de vehículos o una empresa de mensajería, estos servicios son el núcleo de mi aplicación y de mi modelo de negocio. Cuando encuentres comportamientos que no pertenecen a ninguna entidad porque simplemente son utilizados por estas, convirtiéndolos en servicios. Muy bien, gracias. Los servicios nos dicen. Por lo general, cuando usted está hablando con el experto de dominio, usted está tratando de identificar todos estos elementos. Dice, ¿cuáles los voy a graficar como entidades? Tienen que cumplir ciertas características. ¿Cuáles los grafico como objetos de valor? Cumplen otras características. ¿Cuáles son agregados? Cumplen otras características. ¿Cuáles son servicios? Los servicios es algo que la empresa, para la que usted quiere hacer el software, no realiza alguna función específica, como nos dice. Digamos que la empresa tiene 5 autos y esos autos sirven para el transporte de los empleados. Haga de cuenta que se trata de un banco, ¿ya? Tiene 5 autos y sirve para transportar cuando hay una reunión, porque los bancos tienen diferentes edificios, ¿no es cierto? Hay la matriz, hay muchas agencias y entonces el personal de tecnologías de información, cuando hay algún error, hay que viajar hacia la agencia donde está dando un error. Digamos que no es un error de software, sino es un error de hardware, el punto de red no funciona, lo que sea, o la luz no funciona y hay que transportar personal de una entidad a otra, para eso tienen los autos. Esos autos es necesario, ¿no es cierto?, para el transporte de los empleados, hay que darles mantenimiento. Y entonces nuestro sistema, probablemente alguien le hable de la parte de que hay que controlar el mantenimiento de estos autos, a qué taller se hizo, hay que pagar la factura, es parte de los gastos de una empresa. Y alguien está reparando el auto o dándole el mantenimiento cada cierto tiempo. Ese mantenimiento como tal no es algo que dentro de su sistema usted vaya a registrar todo el mantenimiento, ¿ya? Sino que es algo que que la empresa subcontrata con otra empresa. Entonces, a usted probablemente esa actividad del mantenimiento del auto no es una entidad, no es un objeto de valor, probablemente es un servicio que usted está utilizando de una entidad externa, ¿sí? Entonces, cuando encuentre esos comportamientos en ciertas funcionalidades, usted debe graficarlos como servicio. Enviar la correspondencia o enviar paquetes. Si usted, digamos, para la empresa, para el KFC, que coge y recibe pedidos en línea, ¿no es cierto? Pedidos a domicilio y contrata a alguien del Rappi para que le dé dejando, ese servicio de la entrega del producto no es algo propio del KFC, es parte que está subcontratando a través de Rappi para que le deje ese servicio, ¿sí? Pero eso hay que diagramar también para ver cómo funciona todo el flujo del negocio.
Pero esas cosas, esas acciones, esas actividades que no se hacen dentro de su empresa y que se las usa, simplemente se usa, se les representa como servicios. Las factorías nos dicen. Veamos cuándo se trata de una factoría. Fran Cajamarca, ¿me ayudas leyendo? Factorías. Cuando la creación de una entidad o un agregado se convierte en un proceso complejo, delegamos esa responsabilidad en una factoría. Las factorías son clases encargadas de crear entidades o agregados, construyendo todas las entidades contenidas en ellas. Son útiles especialmente cuando las reglas de creación de estas entidades o agregados son complejas. Las factorías permiten abstraer y separar la lógica y las reglas de creación de una entidad y dejar las entidades únicamente las reglas de negocio que son inherentes a ellas. Repositorio. Sí, continúa. Repositorios. El repositorio es el responsable de proporcionar a la aplicación un mecanismo para implementar la persistencia. En algunas implementaciones, el repositorio actuará también como factoría, mientras en otras hará de intermediario entre estas y la capa de negocio de la aplicación. Miren, ¿qué son las factorías? Estas fábricas lo que sirven es, hay veces que nosotros debemos crear componentes o clases que actúan como factorías, que son fábricas, que van a crear objetos de diferentes tipos. Digamos, es una forma de programar en la que yo quiero crear, por ejemplo, voy a crear todos los productos que vendo dentro de, posiblemente haga de cuenta, un restaurante que crea los platos de acuerdo a como el cliente le pide, ¿sí? Hay restaurantes que funcionan así, ¿no es cierto? Le dice, ármalo tú mismo, arma tu propio sándwich. Entonces tú decides qué ponerle. Le vamos a poner este queso, le vamos a poner esta mayonesa, le vamos a poner esta carne. No lo quiero con vegetales, quiero con papitas fritas, etcétera, ¿no es cierto? Cuando tienes esa funcionalidad donde un objeto que vas a vender funciona, no lo puedes crear desde el principio. Digamos, no puedes crear ya el sándwich o preestablecido, sino que por las reglas del negocio, el producto que tú vas a vender se crea en función de lo que el cliente te pide en ese instante. Ahí tú debes crear una clase o una funcionalidad que actúe como una fábrica, ¿sí? En función de varios ingredientes, creas un producto final y ese es el que vendes. Eso es una factoría, como una fábrica. Sí, digamos usted a veces en Movistar, en CNT, en Claro, puede crear paquetes o combos, ¿no es cierto?, de los servicios que usted necesita. Dice, yo quiero 100 SMS, quiero 2 gigas en WhatsApp, quiero 2 gigas en Facebook, y etcétera. Y si me permitiera crear dinámicamente solo con lo que yo necesito, digo, SMS yo nunca uso, no quiero. Yo llamadas tampoco no uso, no quiero. Yo solo quiero gigas para navegación libre y quiero gigas para WhatsApp ilimitado. Y ese producto se crea en función de lo que yo necesito y por tanto el costo también es distinto, ¿no es cierto? Es como que los SMS cuestan tanto, las llamadas de voz cuestan tanto y al final el precio del producto que a mí me venden y me van a facturar todos los meses depende de los servicios que yo escogí. Eso graficamos como una factoría, una fábrica que crea productos que se van a vender de forma dinámica. Esas son las factorías. ¿Y qué son los repositorios? Nos dice, es el responsable de implementar la persistencia. ¿Qué es la persistencia? Es el grabado final, donde un producto yo lo creo y se guarda en el disco y luego volvemos a ingresarnos al sistema y el producto ya está creado ahí. Eso es la persistencia. El mecanismo de persistencia más conocido son las bases de datos. También usted podría implementar persistencia guardando archivos en disco. ¿Ya? Pero eso no es lo importante, por eso le llama mecanismo de persistencia. No importa qué persistencia haya implementado usted en el sistema. Donde va a guardar, eso es un repositorio, ¿sí? Y finalmente ya llegamos al grafiquito. El grafiquito de esta arquitectura, cuando usted haya hablado con el experto del dominio y se haya puesto de acuerdo en todo el Ubiquitous Language,
ya haya definido el contexto, ¿cierto? Usted va a tener un modelo similar a ese, donde va a tener servicios, ¿no es cierto? Donde diga, los servicios va a ser todo lo que vamos a usar, pero no implementamos dentro de nuestro sistema. El modelo también le va a decir qué entidades tiene, donde yo puedo identificar cosas de forma única, como los clientes, como los empleados, como algunos productos, por ejemplo, un auto. Si usted está en una concesionaria de auto y está vendiendo autos, los autos son distinguibles uno de otros. Entonces, el auto es una entidad. Y yo puedo acceder a esas entidades y los almaceno dentro de un repositorio. Cuando tengo más de una entidad, hay ciertas entidades que son agregados, donde yo tengo una entidad que actúa como root, es decir, como el punto de entrada. En el caso de la factura, la cabecera de la factura es el root, y yo puedo ver que está integrado con muchas otras entidades. Eso es un agregado. Los objetos de valor similares a las entidades, pero que no pueden ser identificados de forma única. Las sillas, los tomates, esas cosas que únicamente vendemos en función de la cantidad, el volumen, el peso, ¿cierto? También esos objetos de valor pueden ser utilizados dentro de los agregados cuando queremos vender, como las facturas justamente de los productos que estamos vendiendo en el detalle. Esos serán objetos de valor. Yo puedo crear agregados y puedo crear objetos de valor y puedo crear entidades a través de factorías. Esta factoría es un componente que se encarga de generar agregados nuevos, generar entidades o generar objetos de valor para que luego puedan ser vendidos, ¿no es cierto? Todo esto es la arquitectura que tendrá nuestro modelo basado en DDD. Esto es lo que usted debe lograr identificar dentro de su modelo. Todos estos elementos que tengan esta funcionalidad. Bastante tedioso, pero digamos que cuando se trata de, sobre todo cuando el cliente, entenderle al cliente y estemos en un proyecto en el que el cliente necesita que nuestro software haga exactamente lo que él le dice, esta es una buena forma de abordar el diseño de ese aplicativo. Bastante tedioso, bastante largo, pero bastante útil también y mucho más seguro. Veamos algunas de las ventajas de este tipo de patrón. Gisela Muso, ayúdame leyendo. Ventajas. Comunicación efectiva entre expertos del dominio y expertos técnicos a través de Ubiquitous Language. Foco en el desarrollo de un área dividida del dominio subdominio a través de Bounded Context. El software es más cercano al dominio y por lo tanto es más cercano al cliente. Código bien organizado, permitiendo el testing de las distintas partes del dominio de manera aislada. Lógica de negocio reside en un solo lugar y divida por contextos. Y la mantenibilidad a largo plazo. Muy bien, esas serían algunas ventajas y veamos algunas desventajas. John Enríquez. Inge, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Ya, desventajas. Aislar la lógica de negocio con un experto de dominio y el equipo de desarrollo suele llevar mucho esfuerzo a nivel de tiempo. Necesitamos un experto de dominio. DDC Domain Experts, una curva de aprendizaje alta con patrones, procedimientos. Este enfoque solo es sugerido para aplicaciones donde el dominio sea complejo. No es recomendado para simples aplicaciones. Gracias. Entonces, siempre necesitamos expertos de dominio, pero no podríamos aplicar esta arquitectura si no hay expertos de dominio. Eso es lo que nos quiere decir. Si no hay expertos de dominio, si el cliente, por ejemplo, quiere experimentar con crear algo de lo que no conoce todavía, digamos que la venta, cuando fue al inicio de la pandemia, digamos que era un almacén de venta al detalle.
pero todas sus cajeras y toda su gente con la que trabaja estaba experta en vender personalmente, es decir, de forma presencial, a la gente hacía cola, le compran, ta. Y esa persona, el dueño de esa empresa, quiere, por la pandemia, poner una aplicación en el Internet que se encargue de hacer las ventas virtuales, ¿no es cierto? Pero no tiene expertos de dominio porque esa parte del negocio todavía no tiene. Entonces sería difícil aplicar esta arquitectura cuando no va a tener la empresa expertos de dominio sobre ventas online, porque no lo han hecho todavía. Entonces no sería factible usar esta arquitectura en ese caso, porque usted le va a preguntar sobre términos para hacer la venta online y los expertos le va a decir cómo va a funcionar esto, le va a permitir una vez que el usuario agrega este producto al carrito de compras, ya se elimina del inventario, ya le restamos. ¿Cuándo quitamos? Si digamos que el cliente se sale de la aplicación y dejó reservados esos productos, ¿en qué tiempo le quitamos? El experto de dominio no va a saber responderle porque eso todavía no conoce. Entonces, no es una buena arquitectura en ese caso. Es bastante largo utilizar esta arquitectura y es recomendado cuando el dominio es complejo, ¿sí? Y cuando hay expertos de dominio. Caso contrario, debes optar por cualquiera de las otras arquitecturas. ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, yo tenía una duda. Dígame. ¿Cómo, o sea, para una factoría crear una nueva entidad, tiene que ver si es identificable de forma única o no y le pone un código nomás o cómo hace ese proceso? Exactamente. Digamos que, por ejemplo, usted está creando, pueden, una factoría, crear entidades, crear objetos de valor o crear agregados. Puede usar una factoría para crear cualquiera de esas tres cosas. Digamos que cuando crearía entidades, digamos que usted está comprando, es una concesionaria de autos y usted está comprando un auto a su medida, digámoslo así. Yo quiero que mi auto tenga asientos de cuero, quiero que tenga aros de magnesio, quiero que tenga vidrios eléctricos en los 4, quiero que tenga 8 airbags. Digamos que otra persona dice, yo quiero el mismo auto, pero yo quiero con asientos de tela nomás. No quiero ni 2 airbags, los básicos adelante, nada más. Sí, el precio de ese auto es distinto. Ahí estoy creando una entidad porque el auto es distinguible uno del otro, ¿no es cierto? Tienen el número de chasis independiente y no se repite, el número de motor independiente y no se repite, que son las dos cosas con las que se identifica de forma única los autos antes de que se genere la placa, ¿ya? Y entonces la factoría, que en este escenario estamos diciendo que va a crear al gusto del cliente esas entidades, en ese caso creo es entidad, no es objeto de valor, es entidad. Si estoy creando sándwiches, los sándwiches yo no puedo distinguir uno del otro. Estoy creando a través de la factoría objetos de valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entiendo. Muy bien, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tenga un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Muy amable, ingeniero. Hasta luego con todos.